El camión de carga detuvo su marcha, dejando a Renata Castillo y a sus 4 hijos al pie de la sierra, junto a un letrero desgastado que apenas indicaba San Pedro de la Sierra. Arriba, entre las formaciones rocosas de un gris intenso y el cielo plomizo de enero, se distinguía la silueta de una vivienda incrustada en la montaña como una cicatriz antigua en el paisaje. El conductor le entregó 2 bolsas de lona que contenían todas sus pertenencias y partió sin pronunciar palabra. El polvo del camino cubrió sus zapatos rotos. Los niños observaban la altura con ojos llenos de temor. Gabriela, la mayor, de 14 años, sostenía en brazos al más pequeño, Toño, de apenas 5. Los gemelos, Rubén y Esteban, de 11, se aferraban a las correas de las bolsas como si temieran caerse del mundo. El viento helado soplaba desde las cumbres de la región, trayendo consigo el aroma a pino y a piedra mojada. «Mamá, ¿de verdad viviremos allí?», preguntó Gabriela con voz temblorosa. Renata no respondió de inmediato. Apretó los labios y se ajustó el rebozo oscuro que cubría sus hombros. 40 años había trabajado para la familia Delgado, dedicándose a la limpieza, la cocina y el cuidado de sus hijos y nietos, sin un solo día de descanso, sin haber logrado ahorrar un solo peso. Cuando su esposo, Joaquín, falleció 4 años atrás en ese mismo rancho, víctima de un infarto mientras cargaba sacos de maíz bajo el sol de agosto, ella continuó trabajando, pues, ¿qué otra opción tenía? 4 bocas que alimentar y ningún lugar a donde ir. Hace 3 semanas, finalmente encontró el valor para solicitar a la patrona su liquidación. Doña Laura Delgado la había mirado como si hubiera pedido lo imposible. ¿Liquidación? Ay, Renata, qué ocurrencias. No tenemos efectivo. Ya sabes cómo están las cosas. Pero, señora, 40 años, intentó decir Renata. Te voy a hacer un favor, interrumpió doña Laura con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tengo una casita metida en la roca allá arriba, cerca de San Pedro de la Sierra. Nadie la usa. Es tuya si la quieres, o si no, pues ni modo. Renata sintió el peso de la humillación caer sobre ella como una losa, pero no tenía alternativa. Aceptó. Ahora, mientras comenzaba a ascender por el sendero empinado, cargando una de las bolsas y llevando a Toño de la mano, escuchó las risas de 2 ancianas que bajaban con leña al hombro. «Mira, mira, van para la casa del diablo», comentó una. «Ni las cabras quieren vivir ahí», se rió la otra. Renata aceleró el paso. Los niños la seguían jadeando. El camino serpenteaba entre peñascos gigantes y arbustos espinosos. Con cada paso, el viento se hacía más intenso. Tardaron casi 1 hora en llegar. La casa emergía de la roca como si hubiera brotado de ella. Era pequeña, de adobe y piedra, con una puerta de madera carcomida y una única ventana sin cristal, cubierta con tablas viejas. El techo de lámina oxidada parecía a punto de desprenderse. Alrededor, solo silencio. Ni aves, ni insectos, ni voces, solo el viento. Renata empujó la puerta. Crujió con un lamento prolongado, como si se resistiera a abrirse. Adentro el aire olía a humedad, a encierro, a olvido. El suelo era de tierra apisonada y fría. No había muebles, solo una olla, vieja volcada en un rincón y una viga rota que colgaba del techo. Las paredes de piedra transpiraban agua. Los niños entraron despacio, apiñándose unos contra otros. «Mamá, aquí huele mal», murmuró Rubén. «No hay camas», susurró Esteban. Gabriela abrazó a Toño, quien comenzó a llorar en silencio. Renata dejó caer las bolsas y permaneció inmóvil en el centro de aquel lugar. Por un instante, algo dentro de ella quiso romperse, quiso gritar, quiso llorar hasta el agotamiento, pero entonces sintió la pequeña mano de Toño apretándole el vestido.
No llores, mamá, dijo el niño. Ella tragó saliva, se secó los ojos con el dorso de la mano y forzó una sonrisa que le dolía en el alma. No estoy llorando, mi hijito, solo tengo frío. Salió a buscar leña mientras los niños exploraban el lugar. Encontró unos palos secos cerca de la entrada y los llevó adentro. Improvisó una fogata en la olla vieja, usando un trapo empapado en aceite que encontró en una de las bolsas. Las llamas prendieron lentamente, chisporroteando. La noche cayó rápidamente en la sierra. El frío se volvió intenso. Los 5 se acurrucaron alrededor de la olla, envueltos en los rebozos y un par de cobijas raídas. El viento se colaba por las grietas de las paredes y producía un sonido extraño, como un llanto bajo y constante. «Mamá, la casa está llorando», susurró Gabriela. «Es solo el viento, mi niña». Pero Renata también lo sentía. Aquella casa no estaba vacía. No realmente. Había algo en las paredes, en el aire denso, en el olor a tristeza antigua, algo que le susurraba que no eran los primeros en sufrir allí. Toño se quedó dormido en su regazo. Los gemelos cerraron los ojos poco después. Gabriela luchó contra el sueño, pero finalmente se rindió. Renata, en cambio, no pudo conciliar el sueño. Observaba las sombras que proyectaba el fuego en las paredes de piedra, y fue entonces cuando lo vio. En la pared más alejada, donde la luz apenas llegaba, había algo tallado, letras, palabras. Se levantó despacio, procurando no despertar a los niños, y se acercó con la olla encendida en la mano. Las letras eran toscas, grabadas con algo afilado, quizás un cuchillo o un clavo. Decían: «También me dejaron aquí». El corazón de Renata latió con más fuerza. Bajó la olla y continuó leyendo. La vida no termina donde empieza el dolor, y más abajo, casi borrado por el tiempo: «Si alguien llega después de mí, busca bajo la piedra del rincón». Renata volteó hacia el rincón señalado. Allí, medio enterrada en el suelo de tierra, había una piedra plana más grande que las demás. Se arrodilló. Con las manos temblorosas, comenzó a escarbar alrededor de la piedra. La tierra estaba dura, pero después de varios minutos logró moverla. Debajo había un hueco pequeño y en el hueco, envuelta en un trapo viejo, una cajita de metal. Renata la sacó con cuidado. Pesaba poco. La abrió. Adentro había una carta doblada, amarillenta, escrita con tinta desvanecida, y junto a ella un mapa dibujado a mano. Renata desdobló la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer a la luz del fuego. «Mi nombre era Amelia Solís. Trabajé para los Delgado durante 25 años. Me prometieron casa, salario, respeto. Me dieron esto. Me dejaron aquí hasta que enfermé y ya no pude bajar. Nadie vino, nadie preguntó. Si encuentras esto es porque ellos te hicieron lo mismo. No dejes que te olviden como me olvidaron a mí. En la montaña hay algo que ellos no quieren que nadie sepa. Búscalo, úsalo, no te rindas». Renata sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Miró el mapa. Mostraba la casa, el sendero y más arriba, marcado con una cruz, un punto en la montaña. Al lado de la cruz una sola palabra: «¿Verdad?». Afuera el viento aulló con más fuerza y en la oscuridad de la sierra algo crujió entre las rocas. Renata no durmió esa noche. Se quedó sentada junto al fuego moribundo con la carta de Amelia en las manos y el mapa extendido sobre sus rodillas. Las palabras de aquella mujer fallecida resonaban en su cabeza como campanas. «Me dejaron aquí hasta que enfermé». ¿Cuánto tiempo había pasado Amelia sola en esta casa de piedra, esperando ayuda que nunca llegó? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Renata miró a sus hijos dormidos. Gabriela respiraba con dificultad, como siempre que el frío la afectaba. Los gemelos se abrazaban para darse calor.
Toño temblaba incluso en sueños. No podía permitir que esta casa se convirtiera en su tumba. Guardó la carta y el mapa dentro de su blusa, junto al pecho, y se recostó junto a los niños. Cerró los ojos solo cuando el amanecer comenzó a iluminar las grietas de la puerta. La despertó el llanto de 1200. Toño tenía hambre. Todos tenían hambre. Renata se incorporó con el cuerpo adolorido. Revisó las bolsas. Quedaban 3 tortillas duras, un pedazo de queso seco y medio litro de agua en una botella abollada. Partió las tortillas en pedazos pequeños y repartió el queso. Los niños comieron en silencio, sin quejarse, pero Renata veía en sus ojos el miedo que trataban de ocultar. «Mamá, ¿cuándo vamos a tener comida de verdad?», preguntó Rubén, con voz apenas audible. «Pronto, mi niño, voy a bajar al pueblo a buscar trabajo. Ustedes se quedan aquí y cuidan la casa». «Yo voy contigo», dijo Gabriela, levantándose. «No, tú cuidas a tus hermanos. No tardo». Gabriela apretó los labios, pero asintió. Renata se puso el rebozo, escondió bien la carta y el mapa, y salió. El sendero de bajada era más peligroso de lo que recordaba. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies. 2 veces estuvo a punto de caer. Cuando llegó a la aldea del Murmullo, ya eran casi las 10 de la mañana. Era un conjunto de casas de adobe alrededor de una pequeña plaza, con una iglesia modesta y una tienda de abarrotes. Había un taller mecánico, una cantina cerrada y una caseta de teléfonos públicos. En la plaza, 3 mujeres conversaban junto a la fuente seca. Renata se acercó con cautela. «Buenos días», saludó. Las mujeres la miraron de arriba abajo. Una de ellas, corpulenta y de ojos pequeños, sonrió con malicia. «Ah, tú eres la que se metió a la casa de la Roca». «Sí, señora. Busco trabajo, lo que sea. Lavar, cocinar, limpiar». «Aquí no hay trabajo», interrumpió otra, delgada y con el cabello recogido en una trenza. «Y menos para gente de fuera. Yo no soy de... fuera, soy de la región. Trabajé muchos años en el rancho de los Delgado». Las 3 mujeres intercambiaron miradas. La corpulenta se rió por lo bajo. «Ah, claro, los Delgado. Esos sí que saben cómo tratar a la gente». «¿Qué quiere decir?» «Nada, nada. Solo que, bueno, no eres la primera que mandan a esa casa. Hace años hubo otra, una tal Amelia. También trabajó para ellos, también terminó ahí arriba y también...». La mujer no terminó la frase, solo movió la cabeza con lástima. Renata sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasó a Amelia? Se enfermó, tosía sangre, bajó un par de veces a pedir ayuda, pero nadie quiso meterse con los Delgado. Un día dejó de bajar. Dicen que murió sola en esa casa. Nunca encontraron el cuerpo. El silencio que siguió fue pesado como plomo. ¿Y los Delgado vinieron a buscarla? «Los Delgado nunca vienen a Aldea del Murmullo», dijo la mujer delgada con desprecio. «Para ellos esto no existe, y la gente que trabaja para ellos tampoco». Renata tragó saliva, apretó los puños dentro del rebozo. «¿Hay algún lugar donde pueda conseguir comida? Tengo 4 niños». La corpulenta suspiró. «Ve a la tienda de don Luis, dile que te fíe algo, pero no esperes milagros. Aquí todos estamos jodidos». Renata dio las gracias y caminó hacia la tienda. Era un cuarto oscuro con estantes medio vacíos. Don Luis era un anciano encorvado que la miró con desconfianza. «No fío a desconocidos», dijo antes de que Renata pudiera hablar. «Por favor, señor, tengo niños. Le pagaré en cuanto consiga trabajo». «Trabajo, aquí no hay trabajo, vete a otro lado». «No puedo irme. No tengo dinero para el camión». El anciano la estudió un momento, luego suspiró y puso sobre el mostrador 1 kilo de frijol.
3 latas de sardinas y un paquete de galletas. Esto es todo y me lo pagas cuando puedas. Si no puedes, ni modo, pero no vuelvas a pedirme más». Renata sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias, señor. Dios se lo pague». Subió de regreso con las provisiones apretadas contra el pecho. El sol estaba alto y el calor la hacía sudar, pero no se detuvo. Cuando llegó a la casa, los niños la recibieron con abrazos. «¡Mamá!», gritó Toño. Renata preparó frijoles en la olla sobre el fuego. No tenían sal, pero al menos era comida caliente. Los niños comieron con desesperación. Gabriela lloró mientras masticaba. «Gracias, mamá», susurró. Esa tarde, cuando los niños salieron a explorar los alrededores de la casa, Renata sacó el mapa y lo estudió con cuidado. La cruz estaba marcada en un punto al norte, subiendo por la montaña, quizás a 1 hora de caminata. ¿Qué habría allí? ¿Y por qué Amelia lo había marcado como verdad? Decidió que iría al día siguiente, al amanecer, antes de que los niños despertaran. Pero esa noche, mientras todos dormían, Rubén se despertó sobresaltado. «Mamá, mamá, ¿qué pasa, mi niño?» Escuché algo como si alguien estuviera raspando la pared. Renata se incorporó, aguzó el oído y entonces lo escuchó. Un rasguño lento, constante, que venía de la pared del fondo, la misma donde estaban las inscripciones. Se levantó con el corazón golpeándole el pecho, tomó un palo de la fogata y se acercó a la pared. El sonido se detuvo. Puso la mano sobre la piedra. Estaba fría, pero entonces sintió algo extraño, una corriente de aire muy ligera. Empujó la piedra con fuerza. No se movió. Probó con otra tampoco, pero en la tercera sintió que cedía un poco. Llamó a Gabriela. «¡Ayúdame!». Entre las dos se empujaron. La piedra se movió hacia adentro con un crujido sordo y detrás de ella se abrió un hueco negro que olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo. Renata metió el palo encendido en el hueco. La luz iluminó un espacio estrecho. No era un cuarto, era un túnel, y en la pared del túnel, grabadas con la misma letra tosca de las inscripciones, había más palabras. «No confíen en nadie. Ellos mienten, ellos matan. Busquen la verdad antes de que los encuentren a ustedes». Renata retiró el palo. Cerró el hueco empujando la piedra de vuelta, miró a Gabriela. La niña estaba pálida. «Mamá, ¿qué es esto?». Renata no respondió, pero en ese momento supo que Amelia no había muerto, de enfermedad, y supo que los Delgado no les habían dado esta casa por caridad, les habían dado una trampa. Renata no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentada frente a la pared cerrada con el palo de la fogata en las manos, vigilando. Gabriela se durmió a su lado, agotada por el miedo. Los gemelos y Toño roncaban suavemente, ajenos a todo. Pero Renata no podía apartar de su mente las palabras grabadas en el túnel. «Ellos mienten, ellos matan». Cuando el primer rayo de luz atravesó la ventana sin vidrio, Renata se levantó con cuidado, se puso el rebozo, guardó el mapa dentro de la blusa y salió sin hacer ruido. El aire de la sierra estaba helado y limpio. El sol apenas asomaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Siguió el mapa hacia el norte. El sendero se volvía más empinado, más salvaje. Los arbustos espinosos le arañaban las piernas. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, pero no se detuvo. Subió durante casi 1 hora, jadeando con el pecho ardiendo, hasta que llegó a un claro rodeado de rocas enormes. En el centro del claro había un montículo de tierra y piedras que parecía haber sido removido recientemente. No era natural. Alguien había cavado allí y alguien había vuelto a tapar.
Renata se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba suelta en la superficie, pero más abajo se volvía dura y compacta. Las uñas se le rompieron, los dedos le sangraban, pero siguió cavando. Después de media hora, sus dedos tocaron algo sólido. Metal. Escarbó más rápido. Era un cofre pequeño de hierro oxidado, con un candado viejo que se rompió al primer tirón. Renata abrió la tapa con manos temblorosas. Adentro había un fajo de papeles amarillentos atados con un cordel. Los desató con cuidado. Eran contratos, recibos, cartas, y todos llevaban el sello de la familia Delgado. Empezó a leer. El primer documento era un contrato de trabajo firmado por Amelia Solís, fechado 30 años atrás. Prometía un salario mensual de 1,500 pesos, vivienda digna y atención médica. Al margen, con letra distinta, alguien había escrito: nunca pagado. El segundo documento era un recibo firmado por el patrón, don Óscar Delgado, reconociendo una deuda de 42,000 pesos con Amelia por salarios atrasados. La firma estaba clara, la fecha también, pero el recibo nunca se había cobrado. El tercer documento era una carta escrita por Amelia dirigida a un abogado de Guadalajara. En ella, Amelia describía años de abuso, humillaciones, golpes y finalmente su encierro forzado en la casa de la Roca. Me trajeron aquí porque amenacé con denunciarlos. Me dijeron que si hablaba me matarían. Llevo 4 meses sin bajar. Estoy enferma. Necesito ayuda. Por favor. La carta nunca fue enviada. Renata sintió que se le cerraba la garganta. Siguió revisando los papeles. Había más contratos, más recibos, más nombres de mujeres que habían trabajado para los Delgado y nunca habían recibido su pago. Marta López, Clara Torres, Juana Salazar. Todas con deudas reconocidas, todas olvidadas. Y al fondo del cofre, envuelto en un trapo negro, había un cuaderno pequeño, un diario. Renata lo abrió. La primera página decía: si alguien lee esto es porque yo ya no estoy. Mi nombre es Amelia Solís. Este es mi testimonio. Renata leyó las primeras entradas con el corazón acelerado. Amelia describía su llegada al rancho de los Delgado, sus esperanzas, su trabajo duro. Luego venían las quejas, los maltratos, las promesas rotas y después las amenazas. Don Óscar me dijo que si hablaba con alguien del pueblo me echaría. A los perros. Doña Laura me escupió en la cara y me dijo que yo no era nadie, que nunca había sido nadie. Más adelante, la letra se volvía temblorosa. Me trajeron a la casa de la Roca hace 6 meses. Dijeron que era temporal, que solo hasta que se calmaran las cosas. Pero nadie ha venido. Estoy enferma, toso sangre, tengo fiebre, no puedo bajar sola. La última entrada estaba fechada 2 meses después. Ya no puedo escribir más. Las manos me tiemblan. Dejo esto aquí para que alguien sepa la verdad. Los Delgados son mentirosos, son ladrones, y si alguien se atreve a enfrentarlos, son asesinos. Renata cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Amelia había muerto sola, abandonada, traicionada, y nadie había pagado por ello. Guardó todo de vuelta en el cofre, lo cerró y lo cargó con esfuerzo. Pesaba, pero no iba a dejarlo allí. Bajó por el sendero con cuidado, resbalando en algunos tramos, pero sin soltar el cofre. Cuando llegó a la casa, los niños ya estaban despiertos. Gabriela había preparado agua caliente con las últimas brasas de la fogata. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó con preocupación. «Fui a buscar algo importante». Renata dejó el cofre en el suelo y se sentó. Los niños se acercaron con curiosidad.
¿Qué es eso?, preguntó Rubén. Es la verdad, respondió Renata con voz firme. La verdad que alguien quiso esconder. Esa tarde, mientras los niños jugaban afuera, Renata revisó cada papel del cofre una y otra vez. Memorizó los nombres, las fechas, las firmas. Todo estaba allí. Pruebas de que los Delgado habían explotado a decenas de mujeres durante años. Pruebas de que le debían dinero a ella también. 40 años de trabajo y ni un solo peso pagado. Pero entonces escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana. 2 hombres subían por el sendero. Uno era joven, de sombrero y botas vaqueras. El otro era mayor, con bigote gris y camisa a cuadros. Los reconoció. Eran empleados del rancho Delgado. Renata escondió el cofre rápidamente detrás de la pared suelta en el hueco del túnel. Empujó la piedra de vuelta, luego salió a recibirlos. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. El hombre mayor la miró con desprecio. «Doña Laura nos mandó a ver cómo estabas. Dice que si ya te vas a ir o si todavía piensas quedarte». «Me voy a quedar, esta casa es mía». El joven sonrió con burla. «¿Tuya? No tienes papeles, mujer. Esto es propiedad de los Delgado. Te dejaron estar aquí de buena voluntad. Pero si doña Laura dice que te largues, te largas. Trabajé 40 años para esa familia. Me deben mi liquidación. Esta casa es parte del pago». «No hay ningún pago», gruñó el hombre mayor. «Y si sigues jodiendo, te vamos a sacar de aquí a la fuerza». Los niños habían salido de entre las rocas y se acercaban despacio, asustados. Gabriela se puso frente a Toño protegiéndolo. Renata dio un paso adelante. «Si me tocan voy a gritar y todo el pueblo va a saber lo que hacen». El hombre mayor se rió. «¿El pueblo? A nadie le importas, vieja. Aquí nadie se mete con los Delgado». «Pues van a tener que meterse», dijo Renata con voz firme. «Porque yo no me voy». Los 2 hombres se miraron. El joven escupió al suelo. «Ya nos veremos», dijo con voz amenazante. Se dieron la vuelta y bajaron por el sendero. Renata los vio alejarse hasta que desaparecieron entre las rocas. Gabriela corrió a abrazarla. «Mamá, tengo miedo». «Yo también, mi niña, pero no vamos a dejar que nos quiten lo poco que tenemos». Esa noche, Renata no encendió fogata. No quería que nadie supiera que estaban allí. Los 5 durmieron acurrucados en la oscuridad, en silencio. Pero a medianoche, Renata escuchó algo. Pasos afuera. Se levantó sin hacer ruido y se asomó por una grieta de la pared. A la luz de la luna, vio una silueta. Alguien rondaba la casa. Y entonces escuchó una voz. La voz de doña Laura Delgado, clara y fría como el hielo. «Esa mujer tiene algo que es mío y lo voy a recuperar aunque tenga que quemarla viva». Renata se quedó paralizada junto a la grieta, conteniendo la respiración. Afuera, doña Laura Delgado caminaba alrededor de la casa con pasos lentos y calculados. No venía sola. Renata alcanzaba a distinguir las siluetas de al menos 3 hombres más, todos con linternas que barrían las rocas y los arbustos. «Revisen bien», ordenó doña Laura con voz seca. «Si encontró algo tiene que estar aquí. Esa india no es tan lista como para esconderlo en otro lado». Renata apretó los puños. Sentía la rabia hirviéndole en el pecho, pero sabía que no podía hacer nada. Eran 4 contra ella y tenía que proteger a sus hijos. Se alejó de la grieta con cuidado y gateó hasta donde dormían los niños. Les tapó la boca uno por uno, despertándolos en silencio. Gabriela abrió los ojos con terror. Los gemelos temblaban. Toño comenzó a llorar, pero Renata lo apretó contra su pecho y le susurró al oído: «Shh, mi niño, silencio». Afuera, las voces se acercaban a la puerta. «Tiren la puerta, Jacinto», ordenó doña Laura. Se escuchó un golpe fuerte. La puerta crujió,
pero no cedió. Otro golpe y otro. Renata miró desesperada alrededor. No había salida, solo la ventana tapada con tablas y el túnel. «Gabriela, ayúdame», susurró. Entre las dos empujaron la piedra suelta de la pared. Se abrió el hueco oscuro. Renata sacó el cofre rápidamente y se lo dio a Gabriela. «Métanse todos rápido». «Mamá, ¿y tú?», preguntó Gabriela con voz quebrada. «Yo voy atrás, vamos». Los gemelos entraron primero, arrastrándose por el túnel estrecho. Luego Gabriela con Toño en brazos. Renata entró de última y jaló la piedra desde adentro, cerrando el hueco, justo cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. Adentro del túnel, la oscuridad era total. Renata no podía ver nada, pero sentía las paredes húmedas y frías rozándole los hombros. Escuchaba la respiración agitada de sus hijos adelante y afuera, las voces de los hombres registrando la casa. «No está», gritó uno. «Imposible», respondió doña Laura. «Tiene que estar aquí. Busquen bien, levanten las piedras, rompan el piso si es necesario». Se escucharon golpes, patadas, cosas siendo arrastradas. Renata apretó los dientes, siguió avanzando por el túnel, empujando a los niños hacia adelante. El aire era cada vez más pesado, más difícil de respirar. El túnel bajaba en pendiente. No sabía a dónde llevaba, pero no tenía opción. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad. Toño lloraba bajito, Rubén tosía, Gabriela murmuraba oraciones, y de pronto el túnel terminó. Gabriela tocó algo sólido con las manos. «Mamá, no hay salida». Renata se arrastró hasta el frente y palpó la pared. Era de madera, vieja pero firme. Empujó con el hombro, no se movió. Empujó más fuerte, nada. «Ayúdenme, niños, todos juntos». Los 5 empujaron con todas sus fuerzas. La madera crujió. Se escuchó un chasquido y de pronto cedió, abriéndose hacia afuera con un estrépito. Cayeron en cascada sobre un piso de tierra. Renata levantó la vista. Estaban en otro cuarto, pequeño, con paredes de adobe, un techo de vigas carcomidas y una ventana alta por donde entraba un rayo de luna. En un rincón había una cama de madera podrida y en la cama, cubierto por un zarape viejo, había un bulto. Renata se acercó despacio, levantó el zarape. Era un esqueleto pequeño, encogido, con jirones de ropa todavía adheridos a los huesos. En el cuello, un collar de cuentas rojas y, en las manos huesudas, aferrado como una última súplica, un rosario. Gabriela gritó. Renata le tapó la boca. «Silencio», susurró con voz ahogada. «Es ella, es Amelia». Los niños se abrazaron, llorando en silencio. Renata sintió que algo se quebraba dentro de ella. Amelia no había muerto sola en la casa de la roca. La habían encerrado allí, en este cuarto escondido, sin ventanas, sin salida, y la habían dejado morir de hambre y de sed. Renata cerró los ojos, apretó el cofre contra su pecho y en ese momento juró que doña Laura Delgado iba a pagar. Se levantó y revisó el cuarto. Había una puerta de madera en la pared opuesta. La empujó con cuidado. Daba a un pasillo estrecho y el pasillo a una escalera que subía. Subieron con cuidado. La escalera terminaba en una trampilla. Renata la empujó despacio. Salieron a un sótano abandonado y del sótano por otra escalera a una casa vieja en ruinas. Estaban en Aldea del Murmullo, en la parte baja del pueblo, detrás de la iglesia. Renata respiró hondo. Ya era casi el amanecer. Tenían que moverse rápido. «Gabriela, quédate aquí con tus hermanos. No salgan hasta que yo regrese». «Mamá, no te vayas», suplicó la niña. «Tengo que ir al juzgado. Esto tiene que terminar». «¡Hoy!». Salió de la casa en ruinas con el cofre bajo el brazo.
Caminó por las calles vacías del pueblo hasta llegar a la caseta de teléfonos. Marcó el número del juzgado de Guadalajara que estaba pegado en la pared. Contestó una voz somnolienta. Juzgado Primero Civil. Bueno, necesito hablar con la jueza, es urgente. La jueza no atiende antes de las 9. Es un asesinato y sobre una familia que ha robado durante 30 años. Hubo un silencio al otro lado. Espere en línea. 5 minutos después, una voz de mujer firme y seria habló al teléfono. Soy la jueza Valeria Méndez. ¿Quién habla? Mi nombre es Renata Castillo. Encontré un cuerpo y tengo pruebas de que la familia Delgado ha explotado y robado a decenas de mujeres y de que asesinaron a una de ellas. La jueza guardó silencio un momento. ¿Dónde está usted? En Aldea del Murmullo, en la casa de la Roca. Voy para allá. No se mueva y no hable con nadie. Renata colgó. Regresó corriendo a la casa en ruinas. Los niños seguían allí, abrazados, asustados. Renata los abrazó también. Ya viene ayuda, les dijo. Ya casi termina todo. Pero entonces escuchó voces afuera, pasos apresurados. Se asomó por una rendija de la puerta. Doña Laura Delgado venía bajando por la calle, seguida por sus hombres, y venía directo hacia la casa en ruinas. Alguien los había visto. Alguien les había dicho dónde estaban. Doña Laura golpeó la puerta con fuerza. Renata Castillo, sal ahora mismo o echo abajo esta puerta. Renata miró a sus hijos. Los niños temblaban. Gabriela la miraba con ojos llenos de terror, y entonces Renata tomó una decisión. Abrió la puerta. Doña Laura estaba frente a ella con el rostro crispado de rabia. A su lado, los 3 hombres la miraban con odio. «Dame el cofre», exigió doña Laura. «No te lo voy a dar aunque tenga que arrancarte los brazos». «Inténtelo», dijo Renata con voz firme. «Pero le advierto que la jueza ya viene en camino y que el cuerpo de Amelia Solís está en el sótano de esta casa y que todo el pueblo va a saber que ustedes la mataron». Doña Laura palideció. Los hombres se miraron entre sí nerviosos. «Estás loca», susurró doña Laura. «Nadie te va a creer». «Las pruebas hablan por sí solas». Doña Laura dio un paso adelante, levantando la mano como para golpearla. Pero entonces se escuchó el rugido de un motor. Una camioneta blanca con el sello del gobierno estatal se detuvo frente a la casa. Bajaron 3, hombres uniformados y detrás de ellos, una mujer de traje gris y lentes, la jueza Valeria Méndez. Doña Laura retrocedió. «Esto es un malentendido», balbuceó. La jueza la miró con frialdad. «Señora Delgado, queda usted detenida para interrogatorio. Y usted, señora Castillo, venga conmigo. Tiene mucho que declarar». La jueza Méndez era una mujer delgada de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada que no dejaba espacio para mentiras. Entró a la casa en ruinas, seguida por los 3 oficiales, y se detuvo frente a Renata. «Muéstreme lo que tiene», dijo sin preámbulos. Renata le entregó el cofre. La jueza lo abrió y comenzó a revisar los documentos uno por uno en silencio. Sus ojos se movían rápido sobre las páginas amarillentas. Los oficiales esperaban junto a la puerta, vigilando a doña Laura y a sus hombres, que permanecían afuera con las manos en los bolsillos y las miradas bajas. Cuando la jueza llegó al diario de Amelia, se detuvo. Leyó varias páginas sin parpadear. Luego cerró el cuaderno despacio y miró a Renata. «¿Dónde está el cuerpo?» «En el sótano, abajo de la trampilla». La jueza hizo una señal a uno de los oficiales. «Baje y verifique». El hombre desapareció por la escalera. Pasaron 5 minutos. Luego regresó pálido. «Es verdad, licenciada. Hay restos humanos y por el Estado llevan años allí». La jueza asintió, volteó hacia la puerta
y llamó a doña Laura con un gesto seco. «Entre». Doña Laura entró con pasos vacilantes. Ya no tenía la seguridad de antes. Su rostro estaba tenso, los labios apretados, pero aún intentaba mantener la compostura. «Esto es un absurdo», dijo con voz temblorosa. «Esa mujer está inventando todo. Yo no sé nada de ningún cuerpo». La jueza la miró fijamente. «Señora Delgado, tengo aquí contratos firmados por usted y su esposo, recibos de deudas reconocidas y un diario donde Amelia Solís describe con detalle cómo fue encerrada en esta casa por órdenes directas de su familia. ¿Quiere decirme que todo esto es inventado?» Esa mujer estaba loca, era una mentirosa, se fue sola, nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Y por qué su cuerpo está encerrado en un sótano secreto debajo de una casa abandonada que pertenece a su familia? Doña Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La jueza cerró el cofre y se puso de pie. «Señora Delgado, queda arrestada bajo sospecha de homicidio doloso y explotación laboral. Sus bienes quedan congelados hasta que termine la investigación y le advierto que si encuentro más pruebas de lo que sospecho, va a pasar el resto de su vida en la cárcel». Doña Laura palideció. Los oficiales se acercaron y le pusieron las esposas. Ella forcejeó gritando: «Esto es un error. Yo no hice nada. Fue mi esposo. Fue Óscar. Yo solo obedecía». «Pues entonces declare contra él», respondió la jueza con frialdad. «Llévensela». Los oficiales sacaron a doña Laura de la casa. Sus gritos se fueron apagando mientras la metían en la camioneta. Los 3 hombres que la acompañaban también fueron arrestados. La jueza se quedó sola con Renata y los niños. «Señora Castillo, necesito que venga conmigo a Guadalajara. Tiene que hacer una declaración formal y tenemos que revisar todos estos documentos con calma». «¿Y mis hijos?» «Vienen con usted. Les voy a conseguir un lugar seguro mientras dure la investigación. No se preocupe, ahora están bajo protección del Estado». Renata sintió que las piernas le temblaban, abrazó a sus hijos y por primera vez en días lloró sin contenerse. Gabriela lloraba con ella. Los gemelos se aferraban a su vestido. Toño le acariciaba la cara con sus manitas sucias. «Ya pasó, mamá», susurró el niño. «Ya pasó». Subieron a la camioneta. Renata miró por última vez la casa en ruinas y la montaña donde estaba la casa de la Roca, aquella casa que había sido su condena y su salvación, y pensó en Amelia, en su lucha solitaria, en su muerte injusta, y juró que su memoria no quedaría olvidada. El viaje a Guadalajara duró 3 horas. La jueza los llevó a un hotel modesto pero limpio. Les dieron 2 habitaciones, comida caliente y ropa nueva. Los niños se bañaron por primera vez en semanas. Renata también se miró al espejo y casi no se reconoció. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, el cabello enredado, pero en su mirada había algo nuevo, algo que no estaba antes: dignidad. Al día siguiente, Renata dio su declaración en el juzgado. Contó todo: los 40 años de trabajo sin pago, la muerte de su esposo, la oferta engañosa de la casa en la Roca, el descubrimiento del cofre, el túnel, el cuerpo de Amelia, todo. La jueza tomó notas sin interrumpir. Cuando Renata terminó, dejó la pluma sobre el escritorio y suspiró. «Señora Castillo, lo que le hicieron a usted y a esas otras mujeres es un crimen que no tiene perdón. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que se haga justicia, pero necesito que usted sea fuerte, porque los Delgado tienen dinero y tienen contactos. Van a pelear, van a intentar comprar testigos, van a buscar la manera de salir libres». «No me importa», respondió Renata con voz firme. «Yo voy a pelear hasta el final,
por mí, por Amelia y por todas las mujeres que sufrieron lo mismo. La jueza sonrió por primera vez. Eso es lo que quería escuchar. Durante las siguientes semanas, el caso se volvió público. Los periódicos de Guadalajara publicaron la historia. Aparecieron titulares escandalosos: familia Delgado acusada de explotación y asesinato. Viuda denuncia 40 años de esclavitud. Encuentran cuerpo de mujer en casa, secreta. Y con los titulares llegaron las testigos. Primero fue Marta López, una mujer de 60 años que había trabajado para los Delgado hacía 20 años. Luego Clara Torres, que todavía trabajaba en el rancho y fue despedida en cuanto se atrevió a hablar. Después Juana Salazar, que vivía en Durango, y tomó un camión de 2 días para llegar a declarar. Todas contaban la misma historia: promesas rotas, salarios robados, maltratos, humillaciones, amenazas. El escándalo creció. La prensa de Ciudad de México se interesó. Un reportero de Televisa fue a Aldea del Murmullo y entrevistó a los vecinos. La gente del pueblo, que antes callaba por miedo, ahora hablaba. Contaban cómo los Delgado controlaban todo, cómo castigaban a quien se les enfrentaba, cómo habían destruido familias enteras. Don Óscar Delgado fue arrestado en su rancho 2 semanas después. Intentó huir hacia la frontera, pero fue detenido en un retén. Cuando lo llevaron esposado frente a las cámaras, gritaba que todo era una conspiración. El juicio comenzó un mes después. Renata declaró frente a un jurado de 12 personas. Habló con voz clara, sin temblar. Contó su vida, su trabajo, su dolor, y mostró las pruebas: los contratos, los recibos, el diario de Amelia. Los abogados de los Delgado intentaron desacreditar todo. Dijeron que los documentos eran falsos, que Amelia era una mentirosa, que Renata estaba inventando todo por dinero. Pero entonces la jueza presentó el informe forense. Los restos de Amelia habían sido analizados. Causa de muerte: desnutrición severa y deshidratación. Tiempo de muerte: aproximadamente 25 años. Y en el sótano donde fue encontrada se hallaron huellas dactilares, huellas que coincidían con las de don Óscar Delgado. La sala estalló en murmullos. El abogado defensor intentó argumentar que las huellas podían ser viejas, de cuando la casa todavía se usaba. Pero entonces habló Juana Salazar. Declaró que ella misma había visto a don Óscar llevar comida al sótano hacía 25 años, que le había parecido extraño, que le había preguntado, y él le dijo que era para una perra enferma. Pero Juana nunca escuchó ladridos, solo llantos. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpables. Don Óscar Delgado fue condenado a 30 años de prisión por homicidio doloso. Doña Laura a 15 años como cómplice, y ambos fueron obligados a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a Renata Castillo y a las demás mujeres afectadas. Renata estaba en la sala cuando leyeron la sentencia. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos y apretó las manos de sus hijos. Afuera del juzgado, los reporteros la rodearon. «Señora Castillo, ¿cómo se siente?» Renata los miró a todos. «Me siento cansada, pero también libre». «¿Qué vas a hacer ahora?» Renata sonrió por primera vez en meses. «Voy a regresar a la casa de la Roca y voy a convertirla en un lugar donde ninguna mujer vuelva a sufrir sola». 3 meses después del juicio, Renata regresó a Aldea del Murmullo. Esta vez no llegó a pie cargando bolsas de tela y con los niños hambrientos. Llegó en un camión de redilas cargado con materiales de construcción, muebles y 5 trabajadores de Guadalajara que había contratado con parte de la indemnización. El pueblo entero salió a verla pasar. Las mismas mujeres que antes la habían visto con burla, ahora la saludaban con respeto. Don Luis, el dueño de la tienda, salió a la calle y le hizo una reverencia.
Los niños corrían detrás del camión, gritando su nombre. Cuando llegaron a la casa de la Roca, Renata se bajó y se quedó mirándola un momento. Ya no le parecía amenazante, ya no le parecía una tumba. Era solo una casa que necesitaba vida. Los trabajadores comenzaron de inmediato. Arrancaron las láminas oxidadas del techo y pusieron tejas nuevas de barro. Repararon las paredes rellenando las grietas con cemento fresco. Instalaron ventanas de vidrio, pusieron un piso de loseta, construyeron un baño pequeño con tinaco y tubería que traía agua de un manantial cercano. Levantaron 3 cuartos adicionales con madera y adobe, y en la entrada colgaron un letrero de madera tallada que decía «Casa Amelia, refugio para mujeres». Gabriela ayudaba pintando las paredes de blanco. Los gemelos cargaban ladrillos y mezclaban cemento. Toño barría y les llevaba agua a los trabajadores. Y Renata supervisaba todo con el cabello recogido en una trenza y las manos llenas de cal. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un encino, Gabriela le preguntó: «Mamá, ¿por qué le pusiste Casa Amelia?» Renata miró hacia la montaña. «Porque ella fue la primera en pelear, la primera en dejar pruebas. Sin ella nosotros seguiríamos sufriendo y quiero que su nombre viva para siempre. ¿Crees que esté en paz?» «Creo que ahora sí». Las obras duraron 2 meses. Cuando terminaron, la casa de la Roca se había transformado. Ya no era el sepulcro frío y oscuro que Renata había encontrado. Ahora tenía luz, tenía calor, tenía esperanza. Renata usó otra parte de la indemnización para comprar despensa, cobijas, ropa y medicinas, y luego hizo correr la voz por todo Guadalajara. Cualquier mujer que necesitara ayuda, que hubiera sido maltratada, abandonada o explotada, podía llegar a la Casa Amelia. Allí habría comida, techo y respeto, sin preguntas, sin juicios. La primera en llegar fue una joven de 23 años llamada Camila. Venía de Parral con un ojo morado y el labio partido. Su esposo la golpeaba cada vez que bebía. Había intentado denunciarlo, pero la policía no le hizo caso. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Renata la recibió en la puerta con los brazos abiertos. «Aquí está segura, mi niña. Pasa». Le dio un cuarto, comida caliente y ropa limpia. Camila lloró durante horas abrazada a Gabriela y por primera vez en meses durmió sin miedo. Luego llegó Antonia, una mujer de 40 años que había trabajado 12 años como empleada doméstica sin recibir un peso. Su patrona la había despedido sin liquidación y la amenazó con denunciarla por robo si hablaba. Renata la escuchó con paciencia y luego la llevó con un abogado de Guadalajara que trabajaba de manera gratuita para mujeres en situación vulnerable. Después llegó Mercedes, una viuda de 52 años que había sido echada de su casa por sus propios hijos porque querían vender el terreno. Llegó caminando desde Durango con los pies destrozados y el alma rota. Renata le curó las heridas, le dio un lugar permanente y le enseñó a tejer para que pudiera vender sus trabajos en el mercado del pueblo. Y así, una tras otra, las mujeres comenzaron a llegar. La aldea del Murmullo, que antes era un lugar de silencio y miedo, comenzó a cambiar. Las mujeres de la Casa Amelia bajaban los sábados al mercado para vender pan, bordados, mermeladas y artesanías. Con el dinero que ganaban, compraban más materiales y ayudaban a otras que llegaban sin nada. Se volvieron parte del pueblo y el pueblo las aceptó. Pero no todos estaban contentos. Un día de octubre, cuando Renata bajaba al pueblo por provisiones, se encontró con un hombre alto de bigote negro y sombrero tejano. Era el hermano de don Óscar Delgado. Se llamaba Marcos Delgado. «Renata Castillo», dijo con voz fría, «tenemos que hablar».
Renata lo miró sin miedo. No tengo nada que hablar con usted. Mi hermano está en la cárcel por tu culpa. Su hermano está en la cárcel por asesino y ladrón. Yo solo dije la verdad. Marcos dio un paso hacia ella. Varias mujeres del mercado se acercaron formando un círculo protector alrededor de Renata. «Vas a pagar por esto», gruñó Marcos. «Tú y todos los que te apoyan. Voy a recuperar esa casa y te voy a dejar en la calle otra vez». Renata no retrocedió. «Esa casa es mía. Tengo los papeles y si intenta quitármela voy a denunciarlo como a su hermano. Los papeles se pueden quemar y los testigos se pueden callar». Una de las mujeres del mercado, la misma que antes se había burlado de Renata, levantó la voz. «Ya estuvo bueno, don Marcos, déjela en paz o llamo a la policía». Marcos miró alrededor. Más gente se había acercado. Hombres y mujeres, todos mirándolo con desaprobación. «Esto no se va a quedar así», dijo entre dientes. Se dio la vuelta y se fue. Renata respiró hondo. Las mujeres la rodearon preguntándole si estaba bien. Ella asintió, pero por dentro sabía que Marcos Delgado no iba a rendirse tan fácil. Esa noche, de regreso en la casa Amelia, Renata reunió a todas las mujeres que vivían allí. Eran ya 8. Les contó lo que había pasado. «Puede que intenten asustarnos, puede que intenten echarnos, pero no vamos a dejar que nos quiten lo que hemos construido. ¿Están conmigo?» Todas dijeron que sí. Gabriela, que ahora tenía 15 años y se había vuelto la mano derecha de su madre, habló con voz firme. «Si vienen, los enfrentamos juntas». Renata la abrazó. Esa misma semana comenzaron a pasar cosas extrañas. Una noche, alguien tiró piedras contra las ventanas. Otra noche encontraron la puerta del corral abierta y 2 gallinas muertas. Y una madrugada, Renata despertó por el olor a humo. Salió corriendo. Detrás de la casa, alguien había prendido fuego a un montón de leña y ramas secas. Las llamas lamían la pared de madera del cuarto nuevo. Renata gritó. Todas las mujeres salieron con cubetas de agua. Apagaron el fuego antes de que se extendiera, pero el mensaje era claro. Alguien quería quemarlas vivas. Al día siguiente Renata bajó de nuevo al pueblo, pero esta vez no fue sola. Llevó a las 8 mujeres con ella y juntas fueron a la caseta de policía. El agente de guardia, un hombre joven de apellido Reyes, las escuchó con atención. «Señora Castillo, esto es grave. Voy a poner vigilancia en la casa». «No, quiero vigilancia. Quiero que arresten a Marcos Delgado. No tenemos pruebas de que sea él. ¿Quién más va a ser?» El agente suspiró. «Mire, señora, los Delgado tienen abogados. Si lo arresto sin pruebas, me lo van a soltar en 2 horas y me van a demandar a mí. Necesito pruebas». Renata apretó los puños. «¿Y si nos quema la casa? Eso va a ser suficiente prueba». El agente bajó, la mirada incómodo. Renata salió de la caseta con las mujeres. Todas estaban asustadas, pero ninguna habló de irse. Esa noche Renata no durmió. Se sentó en la entrada de la casa con un machete sobre las piernas, vigilando. Gabriela se sentó a su lado con un palo grueso, y una por una las demás mujeres salieron y se sentaron también, formando un círculo protector alrededor de la casa Amelia. El viento soplaba frío desde la montaña, las estrellas brillaban en el cielo negro, y en el silencio de la sierra Renata supo que la pelea no había terminado, pero también supo que ya no estaba sola. Y entonces, en la oscuridad, escuchó el rugido de un motor acercándose por el camino. El rugido del motor se hacía cada vez más fuerte. Renata se puso de pie, apretando el machete. Las mujeres se levantaron también, formando una línea frente a la casa. Gabriela estaba junto a su madre con el palo en alto. Los gemelos salieron con piedras en las manos. Hasta Toño, con sus 6 años, cargaba un pedazo de madera. Del camino emergieron 3 camionetas.
Se detuvieron frente a la casa con las luces altas encendidas, cegándolas. Las puertas se abrieron y bajaron 7 hombres. Marcos Delgado venía al frente con una botella de vidrio en la mano. Olía a gasolina. «Última oportunidad, Renata», gritó Marcos. «O te vas por las buenas o te saco a la fuerza». «Esta casa es mía», respondió Renata con voz firme. «Y no me voy a ir». Marcos se rió. Era una risa fría, sin humor. «¿Tuya? Esa casa nunca fue tuya. Mi hermano te la prestó por lástima, pero se acabó. La caridad. Ahora me pertenece a mí y si no te largas en 5 segundos, la quemo contigo adentro». «Hágalo», dijo Renata, «pero le advierto que esta vez no va a quedar impune. Todo el pueblo sabe que usted está aquí y la policía también». Marcos miró alrededor. Sus hombres parecían incómodos. Uno de ellos, un tipo delgado de sombrero de paja, murmuró: «Don Marcos, mejor vámonos. Esto se puede poner feo». «Cállate», gruñó Marcos, levantó la botella y prendió un trapo que sobresalía del cuello. Las llamas se avivaron. Renata no retrocedió, las mujeres tampoco. Y entonces desde el camino se escucharon más motores, más luces. Pero estas no eran de camionetas, eran de patrullas. Llegaron 3, se detuvieron en semicírculo bloqueando la salida. Bajaron 6 policías con linternas y armas. Al frente venía el agente Reyes y detrás de él la jueza Valeria Méndez. «Marcos Delgado», dijo la jueza con voz cortante, «suelte esa botella o lo arresto por intento de incendio». Marcos se quedó paralizado. La botella ardía en su mano. Los policías apuntaron sus linternas hacia él. «Esto es mi propiedad», gritó Marcos. «Tengo derecho a estar aquí». «No, no lo tiene», respondió la jueza, sacando un papel de su portafolio. «Tengo aquí una orden judicial que reconoce a Renata Castillo como única dueña de esta casa y el terreno circundante, firmada por el juez primero de Guadalajara hace 3 días. Si no se retira de inmediato, será arrestado por allanamiento, amenazas y tentativa de homicidio». Marcos miró el papel, luego a los policías, luego a Renata. Su rostro se retorcía de rabia. «Esto no es justo. Mi familia construyó esta casa». «Su familia encerró a una mujer y la dejó morir», dijo la jueza con voz helada, «y luego intentó hacer lo mismo con otras. No hable de justicia, señor Delgado. Usted no sabe lo que significa». Marcos apretó los dientes. Por un momento, pareció que iba a lanzar la botella de todas formas, pero entonces uno de sus hombres le puso una mano en el hombro. «Patrón, no vale la pena. Vámonos». Marcos tiró la botella al suelo con rabia. Las llamas se apagaron en la tierra. Los policías se acercaron y lo esposaron. Él no puso resistencia, pero sus ojos estaban clavados en Renata, odio puro. «Esto no termina aquí», susurró mientras lo metían a la patrulla. «Para usted sí», respondió Renata. Las patrullas se fueron con Marcos y 2 de sus hombres arrestados. Los demás huyeron a pie. El silencio regresó a la sierra. La jueza Méndez se acercó a Renata y le entregó el documento. «Guárdelo bien, es suyo. Nadie puede quitárselo». Renata tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó despacio, aunque apenas podía ver las letras por las lágrimas que le nublaban la vista. Allí estaba su nombre, Renata Castillo, propietaria legítima. «Gracias, licenciada», susurró. «Gracias por todo». La jueza sonrió. «Usted hizo la parte difícil, señora Castillo. Yo solo hice mi trabajo». Se despidieron, las patrullas se alejaron y cuando el último ruido de motor desapareció, las mujeres de la casa Amelia estallaron en 1900 gritos de alegría. Se abrazaban, lloraban, reían. Gabriela abrazó a su madre con tanta fuerza que casi la tira. Los gemelos daban vueltas gritando. Toño saltaba como conejo. Renata las abrazó a todas una por una
y luego las reunió en el centro de la casa, bajo el techo nuevo, junto a la fogata que ardía en la chimenea de piedra que habían construido. «Esto», dijo con voz quebrada por la emoción, «no es solo mío, es de todas, de Amelia que peleó primero, de ustedes que tuvieron el valor de quedarse y de todas las mujeres que van a venir después. Aquí nadie vuelve a sufrir sola. Aquí nadie vuelve a ser olvidada». Las mujeres aplaudieron. Algunas lloraban, otras sonreían. Todas se sentían por primera vez en mucho tiempo seguras. Los meses que siguieron fueron de trabajo y crecimiento. La casa Amelia se llenó de vida. Llegaron más mujeres. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Algunas se iban cuando encontraban trabajo o reconstruían sus vidas, pero todas dejaban algo. Una historia, una lección, una semilla de esperanza. Renata convirtió el túnel secreto en un pequeño museo. En las paredes colgó las inscripciones que Amelia había dejado, protegidas con vidrio, y en el centro, sobre un pedestal de madera, puso el cofre con los documentos originales. Cada mujer que llegaba podía leerlos, podía saber que no estaba sola, que otras habían peleado antes y que la justicia, aunque tardara, era posible. Gabriela terminó la secundaria y comenzó a dar clases a las mujeres que no sabían leer. Los gemelos aprendieron carpintería y comenzaron a hacer muebles para vender en el mercado. Toño, ahora de 7 años, cuidaba las gallinas y el pequeño huerto que habían plantado detrás de la casa. La aldea del Murmullo cambió también. La casa Amelia se volvió un símbolo. La gente hablaba de ella con orgullo. Los comerciantes donaban comida. La iglesia organizaba colectas y las mujeres del pueblo que antes callaban por miedo, ahora hablaban, denunciaban abusos, pedían ayuda, se apoyaban entre sí. Un año después del juicio, Renata recibió una carta. Era de Marta López, una de las mujeres que había testificado contra los Delgado. Le contaba que había abierto una casa similar en Durango y que otras mujeres estaban haciendo lo mismo en Zacatecas, en Sonora, en Oaxaca. La semilla que Amelia había plantado con su sufrimiento y que Renata había regado con su valor estaba creciendo por todo el país. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Renata subió sola al claro donde había encontrado el cofre. Llevaba flores silvestres en las manos. Las puso sobre la tierra removida y se arrodilló. «Amelia», dijo en voz baja, «no sé si me escuchas, pero quiero que sepas que no moriste en vano. Tu nombre vive, tu lucha vive, y gracias a ti muchas mujeres tienen ahora lo que tú nunca tuviste, esperanza». El viento sopló suave entre los pinos y Renata sintió, aunque no podía explicarlo, que Amelia estaba en paz. Regresó a la casa cuando ya oscurecía. En la entrada colgaba el letrero de madera, «Casa Amelia, refugio para mujeres», y debajo, con letras más pequeñas que Gabriela había tallado esa mañana, una frase nueva: «La vida no termina donde empieza el dolor». Adentro preparaban la cena. Se escuchaban risas, conversaciones, el llanto de un bebé, recién nacido de una de las refugiadas. La casa estaba llena de luz, de calor, de vida. Renata se detuvo en el umbral y miró todo aquello. Su corazón, que había estado roto durante tantos años, se sentía completo. Los niños corrieron a abrazarla. «Mamá, ¿ya vas a cenar?», preguntó Toño. «Sí, mi niño, ya voy». Entró, cerró la puerta y por primera vez en 40 años, Renata Castillo sintió que estaba en casa,